un brevísimo repaso de algunos acontecimientos relevantes en el plano mundial y local, y luego vamos a intentar contextualizar un poco los comentarios tan desafortunados de anoche del presidente Alberto Fernández, ¿no? Saben que hace minutos habló el fiscal Diego Luciani en referencia a lo que anoche dijo el presidente, y él dijo una frase que yo me quiero detener enseguida en una palabra que él dijo, porque finalmente, aunque por ahí él no se dio cuenta, esto es de lo que estamos discutiendo los argentinos de hoy. Dijo: es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la nación o del ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos, ¿no? Y me parece que acá el fiscal Luciani, sin querer, dio en el clavo, ¿no es cierto? Porque lo que estamos discutiendo los argentinos en este momento son los valores republicanos. Así es. Y por república me refiero a la división de poderes, claro, que es otra cosa diferente que la democracia, ¿no es cierto? La democracia es el gobierno de los representantes del pueblo o el gobierno del pueblo. El sistema republicano es un sistema de organización del Estado, de los límites al poder. Entonces, en la esencia de este problema que estamos discutiendo alrededor de la causa que conecta al señor Kirchner con el señor Báez, estamos discutiendo justamente este punto. Así que voy a referirme a eso en unos minutos. Y luego, al final de este comentario, voy a tener por primera vez una gran discrepancia, ajá, probablemente insalvable, con mi querido amigo el señor Guillermo Willy Cohen, y con una afirmación que él presentó esta mañana. ¿Con Willy? Conmigo. Con Willy, no. exactamente. No. Con Willy. Una grieta. Una grieta, sí. Voy a presentar una... Entonces vamos a poner acá, vamos a trazar una raya. Exactamente. Y yo creo que después, viste, las cosas, todo llega a un final, ¿no es cierto? Todo tiene un final. Hay momentos que se ponen... Fin de ciclo. Si es para defender la República, Marcelo, acá... Viste que yo estoy con esta onda de los fines de ciclo, digamos, sí, hace tiempo. Sí, ciertamente. Y en todo caso, ha llegado un momento dramático entre Willy Cohen y yo, que lo voy a tener que exponer. Bueno, espero que la gente en Instagram dé su veredicto. Como él dijo algo esta mañana con lo que yo discrepo profundamente, y voy a tener que es mi obligación, ¿o no, Romy? Sí, totalmente. Es mi obligación corregirlo al señor Cohen y retarlo al aire. ¿Para tanto? A corregir. Mirá que si lo tocan a Willy. Mirá que si lo tocan a Willy. ¿Qué quilombo se va a armar, Cuidado, Cuidado que la calle. Lo voy a meter con Willy. Y voy a dejar este comentario para último momento. Para el último párrafo de lo más breve posible comentario. Dicho esto, y como dice la señora Kirchner, todo hace juego con todo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que ayer la Argentina, a través de su canciller Santiago Cafiero, acelera su incorporación a este fallido grupo llamado BRICS, que es una cosa muy anacrónica, ¿verdad?, que nuclea 4 países, que son Rusia y China, obviamente, la India y Brasil, ¿no es cierto? Obviamente que, me imagino que el señor Kirchner espera que en este contexto, porque esto debe ser una cosa de ella, no del presidente Fernández, que en Brasil gane Lula, ¿no es cierto?, para que todo haga aún un poco más de juego, ¿verdad? Aunque yo creo que Lula está en otra cosa distinta a la que los Kirchner suponen que Lula está, ¿no es cierto? No se sumó ayer. Lula no se sumó ayer. Lula no abrió la boca ayer. Claro. Lula manifestó su posición muy dura respecto de Venezuela hace horas, y recordamos que el presidente Lula va acompañado en su fórmula con un neoliberal, ¿no es cierto? Así que bueno, dicho esto, me parece relevante la noticia de que Argentina siga intentando en este contexto acercarse diplomáticamente a a China y a Rusia. Es interesante también que Argentina, que cuestiona que el Uruguay intente hacer un acuerdo con China por su cuenta, la Argentina intente lo mismo. Claro. Pero no quiere que lo haga Uruguay, ¿no es cierto? Claro, son histerias de la vida política argentina. Me parece relevante porque ayer se cumplió el aniversario de la independencia de Ucrania respecto a la Unión Soviética, y la Argentina, por supuesto, como bien subrayó Juan Dillon, no formuló comentario alguno, al mismo tiempo que Rusia atacaba con misiles una estación de tren.
no un depósito de armas, una guarnición militar o lo que sea, una estación de trenes. Eso, terrorismo. Atentado. Eso es un atentado terrorista. Murieron 25 personas, yo tenía 22, Juan me corrigió, me dijo que eran 25, y la información publicada esta mañana sugiere que puede haber muchos más muertos, ¿no? Claro, exacto. No sé Sí, cuántos. exactamente, Marcelo. 25, por ahora son 25, la prensa internacional, y 31 heridos. Pero obviamente todavía se sigue la búsqueda de algunas personas que al momento están desaparecidas. Y el Papa Francisco, que viste, hay días que dice cosas apropiadas y días que uno no lo puede entender, ayer dijo algo muy interesante, y yo presumo que alguna información debe tener, porque pidió evitar un desastre nuclear. Y es un tema muy importante porque los rusos están atacando una planta nuclear, ¿no? Claro. Y un día va a ocurrir que van a errar un bombazo y va a producir un desastre, ¿no? El Ministerio de Defensa del Reino Unido recién acaba de mostrar imágenes satelitales de equipamiento ruso a, te diría, prácticamente 100 metros de la planta nuclear. Es decir, se comprueba que la está utilizando de escudo. Bueno, al mismo tiempo, ante el descalabro macroeconómico, el ministro de Economía, Sergio Massa, está planteando la alternativa de enchufarle, digo, porque se me ocurre esa palabra, un bono a los chinos, ¿no? Ajá, bueno. Ya creo que probó con los árabes, con los cataríes, ahora va a probar con los chinos, ¿verdad? Así que bueno, todo se jugó con todo, ¿no es cierto? Bueno, el gobierno está analizando, como creo que lo comentó Willy, recargos en Netflix, en Spotify y en Amazon para los argentinos, bajo el argumento de crear un fondo para apoyar a la llamada industria del conocimiento, ¿no? Bueno, es curioso porque estaría muy bueno que el gobierno le saque los pies de encima a esa industria, y por lo tanto no va a ser necesario que haya recargos en las plataformas digitales, ni cosas que los argentinos deban pagar, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo presumo que la industria económica tiene un montón de problemas impositivos, retenciones y demás, liquidación de divisas a la fuerza, por eso que los tipos que exportan conocimiento, tecnología, deben tener que liquidar sus dólares a 130 pesos, claro, y con retenciones. Entonces, toda la política económica argentina se ha convertido... Estamos con problemas de abastecimiento de tecnología fuerte, claro, Marcelo. Exactamente. Yo había pensado esta mañana esta idea de que la economía argentina, o su política económica, mejor dicho, se volvió sistemáticamente un modo de esquivar las consecuencias de la política económica. Es medio tragicómico esto, pero es como el cirujano que hace un bypass a un paciente, ¿sí? Como no puede cortar la obturación, procura esquivarla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace la Argentina todo el tiempo. Entonces, hay una política económica que está destrozando la economía argentina y por lo tanto son todos intentos de esquivar la política económica del propio gobierno. Por ejemplo, el dólar soja es eso. Así es. O sea, como el asunto no da como consecuencia de la política económica, el gobierno trata de crear subterfugios, diagonales, caminos alternativos, banquinas, para evitar las consecuencias de lo que el propio gobierno hace. Entonces el campo le dice, con toda razón, mire, sácame las retenciones. Pero bueno, obviamente es inútil, ¿no es cierto? Ayer hubo una reunión donde el gobierno le reprochó a las compañías alimenticias la falta de aceite y de harina. Y yo creo que faltan muchas más cosas. Yo no conseguí yogures, por ejemplo, en las últimas horas. En un jumbo en Tigre, que es el más caro de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, las empresas le reprochan al gobierno la falta de insumos. Obviamente, porque no tienen dólares para importar. Pero por supuesto. Gracias al cepo. Hoy es noticia, ya vamos al tema Fernández, al tema Nisman, al tema de lo que dijo Luciani y a mi profunda discrepancia con Willy. Yo te estaba tratando de distraer para que no entrara esa parte. Acá nadie me distrae. Bueno. Ayer se conoció la noticia, hoy, de que un informe que está basado en las pruebas a aprender sostiene que solo el 14% de los estudiantes pobres en Argentina rinde bien en la escuela secundaria. Yo presumo que esto debe tener una serie de causas que deben tener que ver inclusive hasta con la propia alimentación de los chicos. Obviamente, el estado de pobreza general deforma, digamos, todo el proceso de la vida de las personas, entre ellos la educación.
Es un drama, un gran drama. La creciente desigualdad. Y paros por cualquier tipo, recordamos el de Cetera en Neuquén por una cuestión penal que nada que ver, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora, ayer un chico muy jovencito lo encargó al gobernador Jorge Capitanich, ¿no? Que es un personaje también bastante particular, ¿no es cierto? Es como de piedra, ¿viste? Capitanich, ¿no? Es como es medio robótico. Bueno, la señora Kirchner lo citó el otro día como si fuera un mérito en aquella escena tan lamentable, ¿no es cierto?, del jefe de gabinete de entonces, Jorge Capitanich, rompiendo un diario en cámara, ¿no? Una escena violenta, ¿no? Muy violenta. Entonces, un jovencito llamado Lionel Roeder lo encaró a Capitanich, les dijo charlatanes o cuánta cosa que la gente se quede del país, ¿no? Y el chico le dijo, un país rico donde la gente es pobre, ¿no? Y acá hay un problema también muy importante, porque los grandes hemos convencido a los chicos de que Argentina es un país rico, ¿no? ¿Y por qué es un país rico la Argentina? Yo he escuchado argumentos sensacionales, porque tiene los 4 climas, ¿no? Crisol de raza. Bueno, todos los países tienen los 4 climas, es un fenómeno común, ¿no es cierto? En el África, en Europa, en toda América, generalmente ocurre, sacando el Caribe, digamos, que los países tienen los 4 climas. Porque Argentina es grande, ¿no es cierto? Bueno, que yo también, la India es más grande que Argentina y es un país súper pobre. Porque tenemos la pampa, o producimos materias primas, bueno, todo eso no explica la riqueza de un país. Al contrario, ¿no es cierto? Claro. Holanda, que carece de todos, o Israel, ¿no es cierto?, de todo lo que Argentina posee, son países realmente ricos, ¿no? Entonces me parece que acá tenemos una confusión que habría que explicar. Es decir, hoy en día vos juntás 3 compañías norteamericanas de tecnología y son más grandes que la Argentina en términos de poder económico. La Argentina tiene gente pobre porque es un país pobre. Somos el país 70 del mundo, ponele. Por ahí andamos. Así que bueno, nada, me pareció muy interesante. Hay un relato de la política también, ¿no? La Argentina es rica, pero la riqueza se la lleva afuera. Cuatro tipos. Bueno, y acá entramos en el caso Cristina, que para llegar a lo del presidente quiero poner el asunto en contexto. Ayer hubo una declaración de 4 presidentes: Alberto Fernández de Argentina, Andrés López Obrador de México, Gustavo Petro, el flamante presidente de Colombia, y Luis Arce, el presidente de Bolivia, argumentando que están preocupados porque la justicia quiere apartar de la vida pública argentina a la señora Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del presidente de México es bastante usual que López Obrador en sus extraordinarias sonatas mañaneras defienda cualquier cosa. Inclusive yo lo he escuchado y es muy interesante y ciertamente muy pintoresco ver cómo defiende a los narcos, ¿no? Que le dan una cierta ternura, ¿no? Claro. Bueno, por lo tanto la declaración, qué sé yo, como dijo Juan esta mañana, repetilo vos, Juan, si querés, habla más por los que no están que por los que están, ¿no? Claro, las ausencias, los silencios, ¿no? Además, bueno, Lula, por un lado, no es presidente, pero prácticamente es presidente, y por el otro lado, Gabriel Boric, que era la figura que todos esperaban, bueno, se está comportando de una manera bastante racional, si no les gusta, hoy en Latinoamérica. Bueno, por lo tanto, esta declaración es una declaración muy minoritaria, ¿no es cierto?, de los mandatarios de la región. La primera pregunta que le hicieron ayer los periodistas de TN al presidente Fernández fue referida al indulto, ¿no? El reportaje del presidente Fernández fue bochornoso, de todos los planos, ¿no? Y ahí me voy a referir porque hoy tengo mi gran discrepancia con el señor Cohen, ¿no es cierto? Te espero con la militancia. Sí, vamos a ver. Bueno, entonces le preguntó al presidente por el indulto. El presidente ahí cayó nomás en su primera gran contradicción. Primero dijo, bueno, a ver, él dijo, como repite siempre, que el indulto es una rémora monárquica, ¿no es cierto? Bueno, y dijo automáticamente que, bueno, pero considerando que la justicia argentina está persiguiendo a los representantes del pueblo, yo por ahí tengo que intervenir. Y que dijo, la justicia también es una monarquía, como la justicia ahora también es una monarquía. Exactamente. Menos por menos da más. Después aclaró el presidente que había leído un comentario de Oscar Parrilli y que por lo tanto entendía que no iba a haber indulto porque el señor Kirchner no lo quería. Con lo cual yo concluí que el presidente no tiene una jefa, tiene varios jefes, entre ellos el propio Parrilli, ¿no es cierto?, que la sola lectura de su comentario hace que el presidente de la Nación cambie de punto de vista. El asunto del indulto había empezado porque durante el día el ex juez de la Corte, el doctor Zaffaroni, había planteado que justamente no había alternativa, ¿no es cierto?,
que como la señora Kirchner iba a ser condenada, pues debía ser indultada, ¿no es cierto? Nosotros habíamos comentado ayer por la mañana que nos parecía que Cristina Kirchner no quería saber nada con el indulto. Ella lo que no quiere es que la juzguen, que es una cosa distinta, ¿no? Y por lo tanto, claro, no quiere un resultado y por lo tanto no quiere un indulto. Pero si la juzgan. Bueno. Pero bueno, el presidente, me parece muy interesante el modo en que el presidente, en la misma definición, dice dos cosas contrapuestas, ¿no? Bueno, ayer también habló Guado de Pedro, el ministro de Interior, en un comentario muy emotivo, dijo que no hay fallos ni sentencias ni tapas que borren el amor por Cristina. Bueno, puede ser que tenga razón. Es decir, puede que haya un fallo en contra de la señora Kirchner que deba ser cumplido y que mucha gente la quiera mucho, ¿no? Claro. Que yo lo comparé con mi propio caso. Supongamos que me toque a mí enfrentar un fallo judicial, ¿no? Sí, claro. Sí. No te queremos mucho, Marcelo. Me quieren mucho acá los chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Comisario acá lo tiene, o sea, claro. La idea de que el amor puede constituirse en una réplica de un asunto, en una contracara, digamos, de una cuestión de carácter judicial, es una novedad para el estudio de los constitucionalistas, ¿no es cierto? Que yo entiendo que hasta ahora no había incorporado el amor como un atenuante. La carrera de abogacía no está la materia. Me pareció muy novedoso lo de Guado de Pedro, que es un tipo, me dice, yo no lo conozco, muy inteligente, que incorpora un concepto constitucional que debe ser estudiado por los grandes juristas del mundo, sí, ¿no? Sí. Por arriba de la Constitución está el amor. Y todos esos tipos que estudian las constituciones en el mundo y demás, que es el impacto del amor en los fallos judiciales, ¿no es cierto? Y que los jueces debieran ponderar si la persona que está siendo sometida a un proceso judicial es una persona querida u odiada. Claro. ¿No es cierto? Si tira corazones, Marcelo va libre. Si tira entonces, muchos corazones, si es una persona querida, claro, no hay fallo ni sentencia que pueda ser aplicada, ¿no es cierto? Y él agregó, por supuesto, las tapas de los diarios, que con independencia de ser un concepto anacrónico, pues las tapas de los diarios duran 2 minutos. Son digitales, digamos. Él las conecta, hay en todo el pensamiento kirchnerista una conexión entre las sentencias y las tapas, ¿no? Como si las sentencias fuesen el resultado de las tapas de los diarios, ¿no es cierto? Además, hay varias tapas, hay algunas tapas, hay tapas y tapas, ¿viste? Bueno. Hay tapas y tapas. Claro, no es muy interesante el comentario que hizo el otro día el doctor Veraldi. Yo lo vi en un reportaje también alucinante hecho por el canal C5N, donde él argumentaba que, bueno, ¿cómo podía ser que los diarios publicaran las cosas que hacía la justicia? Y bueno, justo eso habría que explicarle al doctor Veraldi la idea de la noticia, ¿no es cierto? Claro, si los diarios realmente publican noticia, ¿no? Las cosas que ocurren, claro, ¿no? Si choca un tren, publican el choque de un tren. Si hay una cuestión judicial, publican, claro, eso. Pero opinan, ¿no? Viste que ayer el presidente dijo, con el dedito dijo, pero además opinan. Opinan. Bueno, como Coan. Opinan, como Longobardi. Pero Longobardi. Pero Coan no opina más ahora, van a ver. Volvió el dedito acusador, volvió el atril, volvió la canciller. Bueno, muy bien. Entonces, yo le sugiero a los grandes estudiosos de las constituciones que incorporen el amor como un atenuante, en los procesos judiciales, en los tratados de derecho penal, como un atenuante, ¿no es cierto? Bueno. ¿De qué se ríe, alumno Dillon? Bueno. Me lo imagino, el tribunal. Dígame, señora, ¿usted es una persona querida? Sí, los vecinos. Tengo tantos seguidores, bueno, muy bien. Likes. Muy bien. Se está armando una marcha que se le ha dado un ampuloso nombre de Cabildo Abierto, como si eso fuese algo constitutivo, digamos, como si el resultado de una marcha fuese a provocar algún acontecimiento de carácter constitucional o político, veremos. Máximo Kirchner ha convocado al PJ bonaerense para definir en parte esta cuestión de la marcha. En defensa propia, digamos. Exactamente. Ayer, en la asunción de el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el señor Walter Correa, obviamente se cantaba Si la tocan a Cristina, bla, bla, bla. Y a mí lo que me llama la atención es lo facciosa que se ha vuelto la política argentina en todos los planos, porque el señor Correa, ministro de una provincia que representa a su gobierno a todos sus ciudadanos, juró por Néstor, por Cristina, por Perón y por Evita, ¿no es cierto? Entonces aquellas personas
que eventualmente podrían no adherir a Perón, a Evita, a Cristina y a Néstor, bueno, que se buscan otro ministro, porque este es el representante de una facción de la política y no el representante institucional de un gobernador, ¿no es cierto? Bueno, estoy hablando demasiado, ¿no? Bueno, y ahora nos metemos en la cuestión del presidente Fernández, ¿no es cierto? Le contamos, además, Luciani pidió además ayer investigar a Máximo Kirchner por los chats con José López. Dicho esto, el presidente Fernández se presentó anoche en un en reportaje en el canal TN, y allí expresó algunas cuestiones que Willy definió como que el presidente terminó de volcar, ¿no es cierto? Y a eso me quiero referir en unos minutos. Y ahí se arma con Willy, ¿no es cierto? Claro. Veremos. Bueno. Te lo digo ya, mira. Sí, no perdamos tiempo. No perdamos el tiempo, Willy. Sí. Nunca se termina de volcar. Y no. Claro. Sí. Estamos en este país, efectivamente. Estamos en un proceso, como el auto, ¿viste? Como dando trompos. El auto empieza a volcar, ¿no es cierto? Y en un momento para de volcar, ¿no es cierto? Bueno, y ahí sale tierra, qué sé yo, ¿no? Sí. No, el auto está empezando a volcar, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, dicho esto, el presidente ayer, fuera del tema del indulto, hizo escabroso, tétrico, comentario respecto de el fiscal Nisman y el fiscal Luciani. Esta mañana la señora Cerruti debió aclarar este asunto y responsabilizó por el tema a los periodistas Alfano y Bonelli, ¿no es cierto? Pero lo cierto está en que la frase del presidente la hemos escuchado esta mañana 20 veces, la pasamos, la habrán pasado todas las radios, todos los canales, están todos los portales, cuando el presidente dijo: espero que el fiscal Luciani no haga algo así, en referencia a su postura, obviamente contradictoria con la postura anterior de hace un tiempo, respecto de que Nisman se suicidó, a juicio del presidente Fernández. Además dijo algo que es inexacto, porque dijo: hasta acá la justicia dice que se suicidó, y eso no es cierto. Bueno, yo nunca había visto a un presidente en su proceso de volcada, ni en un nuevo proceso de volcada, manifestarse respecto de la eventualidad de que las personas se suiciden, ¿no es cierto? Él podría haber extendido el razonamiento y podría haber manifestado su interés en que no se suicide el resto del tribunal, el otro fiscal, o los jueces de la corte, ¿no es cierto? Entonces, para mucha gente esto fue una amenaza, para la Daña fue una advertencia. Para mí es el resultado de una persona que no tiene noción de lo que dice, ¿no es cierto? Que no es capaz de regular el impacto de las cosas que hace, siendo presidente de un país, ¿no? El presidente Fernández no está en condición de amenazar a nadie, ¿no es cierto? En todo caso serán otras personas en la Argentina que amenazan gente. No me parece que Fernández esté en condiciones ni de amenazar, ni siquiera de asustar a alguna persona, ¿no es cierto? De hecho, el espectáculo que presentó ayer es bastante elocuente al respecto, ¿no es cierto? En segundo lugar, el presidente sostuvo que los presidentes no pueden ser responsables de lo que hagan sus subordinados, y que si esto fuese así, nadie querría ser presidente en un país. Y acá el presidente ha caído en un malentendido, en una confusión, en una desinformación, o por ahí no entiende lo que estamos discutiendo. Porque Sergio Massa dijo lo mismo, y acá no estamos discutiendo el comportamiento de funcionarios de segundo orden, ministros, secretarios, subsecretarios. Estamos discutiendo en un proceso judicial en la Argentina la relación de la señora Kirchner con un grupo empresario, eventualmente sindicado por el fiscal como sus testaferros, que son cosas distintas. No, son mundos distintos, ¿no? Una cosa es si un ministro, un secretario, un secuaz de un gángster de estos pidió un soborno, y otra cosa diferente es la relación entre la familia presidencial y la familia que paga los sobornos. Que los paga contratando habitaciones, claro. Además. Son mundos. Acá no es un tema de subordinados. Estamos discutiendo el rol del señor Kirchner y de la señora Kirchner. Entonces, por si en este asunto hay un malentendido, yo quiero... Esto es un dato, no es una conjetura personal o una opinión. Acá se discute judicialmente otra cosa distinta.
O sea, no está en discusión el papel de Julio De Vido o de José López o de los tipos que vienen atrás de José López. Está en discusión la relación de la familia Kirchner con la familia Báez. Compras, ventas, contrataciones, inmuebles, contratos, escribanos, hoteles, campos, hoteles, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que los funcionarios en cuestión le daban obras a esta familia Báez. Entonces, me parece que el presidente debiera afinar un poquito, siendo que es un profesor de derecho penal, como él expresó en muchas oportunidades, hijo de juez, nieto de juez, no sé cuánta cosa, que no está entendiendo el asunto, ¿no es cierto? Bueno, ahí tengo una discrepancia con los bueno. ¿Cómo que no está entendiendo? ¿Cómo que no está entendiendo el asunto? Se hace el que no lo entiende. Son dos asuntos muy importantes que ayer el presidente... Por otra parte, los funcionarios ya fueron juzgados. Sí. Y algunos confesos. Exactamente. Los funcionarios han sido ya juzgados y en muchos casos han confesado. Bueno, estos son los dos comentarios más alucinantes que formuló ayer el presidente Alberto Fernández en su presentación en TN, que fue obviamente en todos los sentidos muy, muy, muy lamentable. Dicho esto, comentando lo macabro, lo tenebroso, lo delirante que fue toda esta historia, quiero detenerme un segundo en lo que dijo el fiscal Luciani esta mañana. Dijo, bueno, el presidente y su ministro de Seguridad no debieran ser los primeros en practicar los valores republicanos. Y esto es lo que estamos discutiendo en el fondo. Ustedes saben que el señor Montesquieu escribió un libro en 1748, claro, antes de llamado El espíritu de las leyes, ¿no es cierto? Que fue un libro de una enorme influencia en todo el constitucionalismo mundial, que con independencia de si los países son parlamentaristas o presidencialistas, todos han adquirido un formato republicano de gobierno, ¿no es cierto? Y por lo que yo recuerdo, este país se llama la República Argentina, ¿no es cierto? Artículo primero de la Constitución Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que somos una república, y una república, de acuerdo al espíritu de las leyes de Montesquieu, establece la división de poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, cuando el fiscal Luciani le pide a esta gente que recuerde los valores republicanos, le está pidiendo a esta gente que haga algo que esta gente en lo que la gente no cree. Y la señora Kirchner ha sido muy explícita al respecto. Ella planteó, cuando presentó su libro y en otras oportunidades, que Montesquieu era una cosa anacrónica y que su modelo era China, donde efectivamente no hay un formato republicano de gobierno, o lo hay de manera, por supuesto, simulada, ¿no es cierto? Claro. Ni siquiera, en China ni siquiera. Y acá aparecen, quiero mencionar otros dos libros, ¿no es cierto? Porque yo, como ustedes saben y habrán seguido mis comentarios estos días, ya cierro, les juro que ya me voy. Yo vengo planteando un problema mucho más grave que la causa de vialidad y las delirios del presidente Fernández, que es a dónde nos puede llevar esta historia. Que puede que nos quiera llevar hacia ahí y efectivamente no lo consigan, pero el solo principio del camino es muy complicado. Saben que hay un libro de historia muy grosso que escribió un historiador americano llamado Henry Ashby Turner, que se llama A 30 días del poder, ¿no? Es un libro, una obra monumental, que explica lo ocurrido con detenimiento en los 30 días antes de la llegada de Hitler al poder. Yo no estoy comparando a nadie con Hitler, estoy citando una tesis, que es una cosa distinta. Entonces, es obvio que había en aquella época en Alemania un mar de fondo, ¿no es cierto? Pero lo que logra comprobar, digamos, estoy resumiendo, ¿no?, Henry Ashby Turner, es que los acontecimientos que finalmente consagraron a Hitler en el poder fueron casuales. O fueron poco menos que casuales. O en todo caso, imprevistos 30 días antes. Nadie hubiese imaginado que, contando de atrás para adelante, el día 30, eso iba a terminar como terminó. Repito, es obvio que había circunstancias que explicaban el proceso, pero en los hechos,
la llegada de Hitler al poder se explica por 30 días. El libro se llama A 30 días del poder. El historiador se llama Henry Ashby Turner, un monstruo y un libro histórico de características colosales, ¿no es cierto? Hay otro libro más moderno que explica estos procesos, que se llamó El Cisne Negro, o El impacto de lo altamente improbable. Yo lo descubrí, este libro, de casualidad, revolviendo la biblioteca de un amigo, de Jorge Fontevecchia. Y entonces me quedé colgado con ese libro. Es muy interesante porque él dice justamente algo parecido, digamos. Él amplía el concepto de Ashby Turner a una serie de fenómenos de características mundiales, ¿no es cierto? Así que muchas cosas empiezan como un suceso improbable. Yo siempre cito el caso de la primavera árabe, ¿no es cierto? Que por supuesto también tenía un cierto mar de fondo, pero hubo un día que un vendedor ambulante en una plaza de Túnez se prendió fuego en protesta por los impuestos. Y eso tuvo tal impacto que derribó al gobierno de Egipto, por ejemplo, ¿no es cierto? Y alteró todo el orden mundial, ¿verdad? Entonces, ojo, que yo tengo la impresión de que acá puede estar ocurriendo lo mismo, ¿no? Entre el despiste del presidente Fernández, el nivel de delirio que es capaz de postular, la actitud del peronismo que ha logrado finalmente unificarse alrededor de un asunto bastante pueril, ¿no es cierto? Es decir, a ver, usted me dice, mira, el peronismo se ha unificado como consecuencia de que han resuelto poner un ministro de Economía como la gente y luchar contra la inflación. Bueno, genial, han unificado una coalición política en el sentido, digamos, de una cuestión de carácter colectiva, ¿no es cierto? Claro. Pero estamos viendo cómo el peronismo en su conjunto, con mínimas excepciones, se ha encolumnado detrás de un conjunto de gángsters, de una estafa. Es un fenómeno asombroso. Es decir, el peronismo debiera mirarse y decir, a ver, ¿a qué estamos convocando a los argentinos? ¿A defender a Cristina Kirchner de un fiscal? Cuando aún faltan 2 años para tener un fallo firme, 2, 3 años. Es decir, a ver, ¿qué clase de proyecto de país está proponiendo la coalición oficialista? Hoy están todos enfocados en lo mismo. Hasta el presidente dijo, voy a hablar con los muchachos para ver si hacemos una marcha, ¿no es cierto? O sea, el peronismo convoca a los argentinos a una marcha y la oposición convoca a los argentinos a oponerse a la marcha. Bueno, perdón, ¿no? Entonces guarda que hay muchos casos en la historia que consiguen explicar, el señor Ashby Turner en primer lugar, y por supuesto el sociólogo libanés Nassim Nicolás Taleb, que escribió el libro El Cisne Negro, que las cosas empiezan de un modo y terminan muy mal, ¿no es cierto? Entonces cuando esta mañana Willy llega y dice, señores, el presidente terminó de volcar, yo me tengo que contraponer a mi querido amigo Willy y decirle, mira Willy, el presidente no terminó de volcar, empezó a volcar. Pues yo me decía, mira, el presidente ya terminó de volcar, y dice, bueno, ya terminó de volcar, ya volcó ayer, no vuelca más. Pero lo que estamos viendo desde ayer es que el presidente, más toda la gente que lo rodea, empezó a volcar. Y veremos cómo evoluciona, siguiendo el título de mi admirado Ashby Turner, cómo termina esto en 30 días.